Dale, te escuchamos, Macarena. Continúa con lo de la performance que estabas explicando, dale. Eso, que creo que respecto a lo que veníamos hablando en el Zoom anterior, en el cual compañeros de cuarto habían hecho una ejemplificación de un inodoro dentro de la institución y dentro de esa institución se consideraba bello y como obra de arte y por fuera no. Considero que eso es por una cuestión de institucionalización y dentro de ese estatuto le da el poder para que eso sea apreciado como obra de arte, por el simple esmero de estar ahí. Y que hablábamos acerca de las performances y que esas performances, Danton, que yo no leí ese texto, dice que por ahí carece de un estatuto, ¿cómo es que lo mencionaban? Carece de un discurso que la fundamente. Carece de un discurso claro, que la fundamente. Que en eso por ahí insisto, por una cuestión de que conformo grupos, he hecho performance o he estado, o estoy en grupos en el cual por ahí a través del arte manifestamos por murales o stencil o lo que sea, y que creo que hay un sustento. Quizás después podemos ahora abrir a la palabra y se pone en discusión respecto a si la persona que después va al lugar donde está la intervención entiende o no, o comprende o interpreta lo que el artista quiso hacer con eso. Pero esto es muy personal, o sea, yo no leí el texto, pero Por creo que mismo. ninguna manifestación artística deja de carecer de sustento, o sea, porque una manifestación artística es expresar algo que uno siente, hasta aunque sea desde lo más individual, ¿no? Pero siempre me parece que, o por lo menos lo que intento hacer yo, es hacer una reflexión y mis reflexiones son filosóficas y eso es la realidad que acontece. Desde un stencil en una calle rápido a un mural colectivo, a un montón de cosas, pero cada cosa quiere decir algo. Ahora, que la persona que pase por ese algo interprete lo mismo, eso es arte. O sea, cada uno está abierto. Yo siempre me peleo con las chicas porque digo que el arte no es un lenguaje, a contrario de todo lo que se ha dicho a través de la historia. Para mí el arte no es un lenguaje. Pero bueno, a ver los colegas, estaba su compañera exponiendo esto acerca de la performance. Bueno, hablen entre ustedes por ahí porque yo no vine a dar clase, vine a conversar con ustedes, ¿sí? Sí, sin el arte no, bueno, el arte no es lenguaje. Sin el lenguaje es comunicación. ¿Cómo comunicamos ese arte entre nosotros? Cómo lo transmitimos a otras generaciones? Quedaría estancado en el olvido. Ahí te pega Macarena, mira, ahí te corre Macarena. Lo que acaba de decir Macarena es lo que le decimos a Federico. A ver. Te fuiste, Macarena, ¿estás al olvido? No. A ver. No, está bien, sí, está bien. Estaba pensando respecto a, me quedé pensando que capaz uno interviene y después viene otro y te lo pinta arriba y ahí estás en el olvido. O te hace otra intervención y está bien también. Estaba pensando acerca de las intervenciones que he hecho y qué sustento le hemos dado detrás. O que uno, o sea, está bien, me parece inclusive que utilizarlo como medio de expresión. No sé si tengo, o sea, cuando se expresa tiene un sustento, pero el arte es medio de expresión para llegar a, o para no llegar a nadie, simplemente para manifestar. Eso es lo que pienso. A ver, chicos, chicas, estamos ahí. Yo creo que, según leí de Danton, no es que todas estas performances, todo el arte nuevo del siglo XX, no es que no tenga un sentido. Es como que primero apuntaba, por ejemplo, al arte de los museos como un arte de élite, ese objeto que tenía belleza, tenía ese destinatario.
y después lo que pasó es como que el arte sí tuvo, o sea, una nueva definición del arte. Lo que dice Benes podría ser toda aquella obra artística que tenga un sentido, como una resignificación social, como esto de las performances, de los murales. No Ajá. hablaba él de murales, pero trayéndolo ahora a la actualidad podría verse así. Piensen, los que estamos haciendo el recorrido de estética, que la obra de arte, cuando los artistas se hacen autónomos, siglo XVIII, siglo XIX, esta autonomía va a impactar en el campo del racionalismo de la época, por eso mismo surge la disciplina filosofía del arte para poder meter bajo la égida de la razón aquellos aspectos de la realidad que se les escapaba. Las producciones de arte surgidas en ese movimiento de vanguardia que rompe con el mecenazgo medieval, va a crear figuras intrincadas, figuras abstractas, cubismo, etcétera, distintos movimientos que rompen con ese escenario que traía. Pero la lectura que hace la época de esas obras va a decir que lo intrincado de las obras, aquella subjetividad que buscaba expresarse, necesita ser leída e interpretada porque es fruto de los espíritus desgarrados de sí que se han alejado de Dios, que se han alejado de la idea de Dios. Entonces, de ahí que necesite una explicación. Pero yo podría decir que ahora en el siglo XXI el arte no necesita lenguaje, sino que necesita sensibilidad más que lenguaje, porque se ha llegado a un punto tan racional que las lecturas de las obras pasan a ser meras lecturas abstractas y no incluyen los aspectos sensibles. Entonces, sí, el arte no necesita un lenguaje. Los críticos de arte, a partir de la literatura, han venido cargando de palabras, que no quiere decir cargar de sentidos. Yo creo que la palabra, la lógica o la construcción del discurso le ha quitado sentido al arte y le ha puesto conceptos. Y en la medida en que le pone conceptos, lo obliga a estar en un lugar determinado, en un lugar, yo diría, cerrado, que es el discurso estético acerca del arte. La performance lo que hace es quiebra porque recupera el sentido. ¿Sí? Y lo que decía su compañera hoy, no tiene marco teórico porque es subjetiva la fundamentación. Por eso mismo es tan resistida la performance como una obra de expresión plástica. La performance es una obra de expresión plástica, pero es resistida porque no hay un marco teórico que la sustente en el sentido racional en que la estética recorre la égida del arte. Porque ahora la estética, la última estética tiene que ver con el proceso de producción, de distribución y de apropiación de las obras, que tiene que ver con el capitalismo y menos con la recreación del arte. Entonces, bueno, habría que pensarlo, chicos. Está muy interesante. ¿Es porque se abren otros sentidos también? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, cuando se incorpora, si uno incorpora lo sensible que le faltaría al arte, ahí estaría la propia argumentación de por qué el arte, ¿o no? Sí, al arte no le falta lo sensible, al lenguaje sobre el arte, Alejandra, ¿sí? Sí. Perfecto. Sí, pero cuando vos te vas a lo sensible, ¿qué te dice la racionalidad imperante? Que escribas poesía, no que escribas filosofía del arte. Entonces, es decir, ¿cómo los discursos? Vieron que el mito era eficaz de por sí, y decía, esto es, y no era discutido. Ahora, vos te vas a una interpretación contemporánea de los mitos y tenés que dar argumentos para que el otro te crea. Entonces, ese concepto de verdad como verdad eficaz y este concepto de verdad como estructura argumental son distintos modos de interpretar lo que sucede en la época acudiendo a distintas herramientas. Entonces, yo diría que el hombre no progresó, el logos no trajo novedad, lo que el logo trajo fue el lenguaje. Digo yo, me parece a mí, yo qué sé. Acá hay una profe de lenguaje que podría decirme todo lo contrario, pero bueno. No, es muy interesante escuchar lo que ustedes dicen y me están mostrando un enfoque diferente porque desde la lengua, a ver, la interpretación del arte
de todo lo que tiene que ver con la producción artística, sea desde lo literario o desde cualquier ámbito, está determinada por un contexto que nunca puede obviarse. Y no existe un artista que no, si no está comprometido con su tiempo, digamos, esto que ustedes están hablando del cubismo, por ejemplo, nos lleva a reflexionar que el dominio que se tenía de los conocimientos artísticos no era menor que el del Renacimiento, por ejemplo. Simplemente que nos encontramos con un hombre de la posguerra que vive una realidad fragmentada y destrozada, que lo expresa a través del arte. Pero es un arte desgarrado que lo que nos muestra es una identificación. Lo que buscamos básicamente es una identificación. Entonces, si aparece de pronto un ojo en una pierna, no es que el autor no sabe dónde va el ojo ubicado, tiene que ver con un hombre destrozado, producto de la posguerra, producto del contexto. Ahora, si nos remitimos a lo exclusivamente literario, Umberto Eco en su obra nos dice que esto del arte es como un juego de ajedrez, tenemos que tener en cuenta al enunciador y al enunciatario, y acá las piezas se mueven de los dos lados. Si uno mueve en un sentido, el otro está previendo la jugada del enunciador, llámese el artista en el caso del arte, para que el otro interprete en función de lo que prevé el que enuncia. Tampoco es válida toda interpretación, porque es lo que Umberto Eco denomina la violación de la interpretación. No toda obra, cada uno la interpreta como quiere y es válida esa interpretación. Si no pude entender lo que me marcó el enunciador, si no puedo seguirle el juego, en realidad no estoy interpretando, estoy diciendo lo que se me ocurre. ¿Sí? Sí, bien. Por eso estoy pensando mucho estos aportes que ustedes están haciendo, en qué medida se ajustan a esto que tiene que ver, básicamente lo que teníamos que ver en primer año es el mito, ¿no? Y hablábamos del mito del origen. Básicamente los mitos del origen tienen que ver con esto de crear una especie de tranquilidad, sobre todo aquello que no se puede comprender desde la razón. Entonces encuentro a través del relato un mito que el mismo hombre crea y al que luego el hombre se somete además, ¿no? Y el temor a sus propias creaciones, en definitiva. El Dios que castiga, que lo creó el hombre, y luego el Dios lo castiga. Y estos dioses imperfectos, hasta que surge el cristianismo, estos dioses que estaban plagados de defectos y de abusos, también tiene que ver con una creación del hombre, básicamente. Ahora, estos aportes que ustedes están haciendo me encantan, me están mostrando un enfoque diferente que evidentemente tiene que ver con el enfoque filosófico al que ustedes están habituados, ¿no? Pero la interpretación de la obra nunca podemos distanciarla del contexto en el que se produce. Siempre una buena interpretación tiene que ver con un conocimiento contextual. Claro, y gran parte de la problemática actual es la percepción efímera del tiempo. Claro, Gran parte por de la supuesto. problemática actual. Sí, escucha, sí, Federico, ¿hablabas vos o no sé quién hablaba? Bien, le damos la palabra, chicos. Lo que yo sí encuentro por ahí similitud entre el contexto antiguo y ahora el actual es que todo surge en esto acerca de la justificación, ¿no? Y en esta justificación existe el discurso y en el discurso existe en cierto punto la autoridad de poder, porque quien tiene conocimiento tiene poder, y a su vez también está la técnica de la manipulación, que por ahí ya los sofistas lo utilizaban y lo enseñaban y lo profesaban respecto a cómo dar buenos argumentos,
pero hoy en día también. Entonces, por ahí mencionando esto que decía Mónica respecto a lo que dice Humberto, de que bueno, sí, podemos interpretar siempre y cuando tengamos conocimiento, y que o sea, no cualquiera puede venir a decir qué es eso si no tiene conocimiento respecto a eso, pero ese conocimiento es poder, y entonces no todo el mundo llega a eso, y si no llega a eso, se cree lo que el otro le dice automáticamente, porque el otro sabe más, o porque el otro manipula, o porque el otro cree saber decir la verdad, entre comillas, y ahí ya estamos en otro problema. En el En escepticismo. toda obra artística existen lo que se denominan espacios en blanco. Esos espacios en blanco corren por cuenta del observador o del lector. Se completan desde las propias vivencias, además, porque esto también es válido. Interpretamos en función de nuestras experiencias previas, todo lo interpretamos en función de nuestras experiencias previas. Entonces, legitimar, ¿dónde está el que sabe más para decirme cómo interpreto? Por eso se habla de obras abiertas y de obras cerradas. Tal cual. ¿Sí? La obra abierta se dirige a un público que no es, no tiene que ver con esto que uno piensa desde la simplicidad de la interpretación, la obra abierta es la que la interpreto como quiero. No, la obra abierta está hecha para un público amplio. Y la obra cerrada está hecha previendo un sector determinado. Eso está para una obra cerrada, ¿sí? Está dirigida a los adolescentes, está dirigida a las mujeres, está dirigida a una franja etaria. La obra abierta no. Pero eso no quiere decir que pueda interpretar libremente. La libre interpretación no existe en realidad. Tengo que respetar esos espacios vacíos, los flatus vocis, que lo llama Umberto Eco, que vienen interpretados, pero vienen dirigidos por el autor de la obra. Hay una dirección, no es que le pongo lo que quiero. Ahora, también prevé el autor de la obra, en función de quien elige que sea su destinatario, qué aportes puede hacer. Porque lo primero que se plantea el autor de una obra es a quién va dirigida, para qué lo hago, para quién lo hago. ¿No? Sí, sí. Es un mundo fascinante, porque la performance rompió con todo. En el sentido de decir que quebró ese horizonte que veníamos tan hermoso y planificado, lo quebró. Y después las esculturas monumentales, chicos, también hicieron un cambio muy interesante. Nosotros vamos a ver Brea en la última parte, el cambio por el conocimiento visual, el pensamiento visual, que es contemporáneo. Pero sí, la verdad se nos termina el tiempo, les agradezco, me da una pena muchísimo tener que cortar, pero tengo que irme a metodología. No sé si alguien quiere acotar algo más, la verdad que ha estado maravilloso. Gracias, colegas, gracias, chicos, chicas. Si quieren acotar algo más, tenemos unos minutos más. Yo iba a decir que también tomando el tema de la metodología del otro, entonces el arte dejó de ser una representación cognitiva para hacer una relación también con el otro, una cooptación, por lo que escuchaba de Macarena y de Mónica. A ver, Macarena, Mónica, contéstele a la compañera. Yo... Estimo que también tiene que ver con la evolución de lo cultural. Si nosotros pensamos en la antigua Grecia, el saber estaba depositado en el filósofo, estaba depositado, luego estuvo depositado en lo que tuviera que ver con lo religioso. Alguien determinaba dónde estaba el saber. Esto con la evolución de la cultura marcó una diferencia, ¿sí? Pero
a ver, todos tenemos una noción, o debemos tener una noción, un fundamento cuando opinamos. ¿Se entiende? Es decir, no puedo emitir un juicio de valor que no esté fundamentado como corresponde, porque eso es lo que hace que sea confuso lo que estamos planteando. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cada uno interpreta lo que quiere y todo es válido? No sé si Sí, responde a tu... Sí, dale, yo me Elena. ¿Sería refería, anárquico? A ver, ¿quién habló? Primero Elena y después la otra persona que habló. bueno, voy yo. Dale. Sí, yo cuando hablaban a ver, quizás más, cuando hablaba Macarena de esa manipulación, o yo por ahí mencioné cooptación, ¿no? En esa relación del otro, de cooptar al otro, a través del arte, obviamente. Entonces, por eso pensaba, y que por eso la pregunta, si ya dejaba de ser una representación cognitiva para pasar a ser esa relación con el otro, ¿no? Yo lo que quise hacer por ahí lo que decían, tanto que estamos observando respecto a lo que pasaba hace un montón, no sé, 400 antes de Cristo, ahora, que quizás la similitud está en que las musas, por ejemplo, a través de la astucia que aplicaban para poder decirle todo lo que es, lo que fue y lo que será al poeta, utilizaba una técnica que en cierto punto también manipulaban al otro, y de dónde, de una autoridad de poder, ¿sí? de un lugar de poder. Entonces, hoy en día podríamos decir también que, por ejemplo, está bien, sí, obviamente tiene que tener en cuenta a qué destinatario o a quiénes apuntar, o simplemente a veces también uno lo hace porque sí, porque también vivimos una situación en la cual el individualismo está a pleno y hoy en día se ve cada vez peor, en donde somos individualistas, quizás hasta inclusive hay gente que no lo hace por alguien, o ni para alguien, o sea, simplemente lo hace porque sí, porque tiene que expresar algo de alguien, o sea, porque vivimos en una sociedad y somos seres sociales, y seguramente el sentir quizás no está en la crítica, pero sí en el artista cuando expresa algo, porque siente que le duele la realidad. Entonces, por ahí esa sería como, no sé si respondo a la pregunta de Elena, pero lo que quise decir es que veo como una similitud respecto a cómo utilizar el argumento en formas de validez y poder que le da sustento para. O sea, eso era como la similitud. Pero convengamos también, Macarena, que no existe, que la obra de arte no se completa hasta que no haya un espectador, un lector, Sí. Hasta ahí no está completa. No. Sí, Se completa cuando alguien la interpreta. sí. Y a veces la interpretación también no es la misma que la que quiso dar el autor. También ha pasado. Absolutamente. Bien, Marianela, Yo creo ¿querías- también- a ver, Marianela, ¿querías hablar o Rosana? No, yo lo que quería aportar es que también es cierto lo que estaban diciendo, y también hay una cuestión de que el arte ahora, podemos estar nosotros todos hablando de arte, y en una época era solamente para un círculo muy reducido de personas que tenían cierto conocimiento. Y yo creo que eso lo lleva a otro nivel, a ese nivel de relación entre personas, que todos podamos hacernos partes y ser parte de la obra, desde un lugar, desde el artista, y desde el lugar, desde el público. Eso es lo que quería aportar. El Bien. depositario del saber, claro. Sí. Bien. También la filosofía, ¿no? Antes eran los filósofos, y hoy en día está como más amplio el tema de filosofar y de debatir ideas. Lo que así. pasa es que Pienso. tenemos que pensar que en la medida en que se desplazó el logos, se desplazó el mito en función del logos, hemos ido perdiendo la carga de sentido que nos vinculaba con lo divino sin tener una explicación. ¿Sí? Entonces,
aparentemente somos más racionales y somos más libres. Mentira, estamos en un saco que no podemos salir si no tenemos palabras para defendernos. El tema es que lo efímero del tiempo, lo vertiginoso del tiempo, hacen que estos argumentos que hoy me sirven, mañana no. Y así estamos navegando en una incertidumbre porque no tenemos un lugar fijo donde radicar el sentido de la palabra. En el campo de la filosofía nos está pasando. En el campo del lenguaje también está pasando. Cuando ustedes en filosofía del lenguaje comiencen a pensar por qué en el inicio de la modernidad el lenguaje se convierte en un problema filosófico a investigar, pasa a ser un objeto de investigación en vez de ser de por sí, entonces van a caer otras cuestiones ahí, pero hay tanto, chicos, es hermoso conversar, vamos a hacer otra más larga, pero sí, hay muchísimo. Claro, pero fíjate, Amelia, que estamos otra vez con la obra condicionada por el contexto, Sí, porque tal si cual. vos pensás en el Renacimiento, pensás en la armonía, en la perfección, el cuerpo perfecto, aparece toda la época de los epítetos, cielo azul, agua clara, cristalino, la sonoridad perfecta, y si pensás, si eso lo llevás al hombre de la posguerra, Claro. el lenguaje se destruye para reconstruirse, ¿no? Sí, sí, Como el sí, sí. hombre, como la imagen, como todo se deconstruye. Sí, Yo creo que eso es lo que está pasando constantemente. Todo el tiempo se está deconstruyendo para volver a construirse. Y eso en el arte se ve en cada etapa, me parece. Exacto. el tema Y es que con nos esto encuentra de- cada vez más escépticos. Bueno, ahí ya Amelia. entran También- ustedes en el ámbito de la filosofía. No me hagas caso. Cuesta También más convencernos, claro. Yo Con también esto quería que- agregar el tema de que la belleza, si bien en el escrito es como estábamos diciendo, en la práctica todavía sigue existiendo el canon griego, todavía se sigue midiendo como medían ellos, y todavía es como que sigue conviviendo en cierta manera, a pesar Sí. de la destrucción. Sí, Sí, las operaciones plásticas que se hacen las mujeres, que tiene que ver con ese canon, de acá para allá, igual a este lado, todo perfecto. Todo igual medida. O los Bien. hombres. Sí, que lo que decía Amelia de la incertidumbre y que Mónica hablaba de que cada obra es en relación al contexto. Y traigo de nuevo este ejemplo de que se subastó esa obra invisible que tiene que ver con la física cuántica en un punto, que se fundamentaba sobre eso. Que en realidad no es que es invisible, sino que hay coordenadas ahí en esto de las nanomediciones que tiene que ver con la física cuántica. bien. ¿A dónde queda el espectador que completa la obra cuando la obra no existe? Pues sí existe, pero... Esa sería una obra que tiene una No es argumentación. perceptible. No es Sí, perceptible. Sería ahí una obra está la conceptual. argumentación. A ver, Tiene una Noelia. argumentación, Claro. digo, esa obra, pero Comparte. aún así todo después de la argumentación y demás, lo conocimos como un cuadro invisible. Claro, pero Noelia. chicos, A ver, entonces chicos, nos caemos organizamos en para cerrar, aceptar que nos el quedan 10 absurdo. minutitos. Noelia, ¿vos querías acotar algo? Sí, digo que más allá de la argumentación que se le pudo dar a la obra de arte, lo conocimos todos como un cuadro invisible. Lo compartí en el grupo de Digo que Facebook. quizás todavía, yo no soy muy afín al arte, la verdad que no he leído ninguno de los autores que mencionaron los chicos de cuarto y nunca estuve muy relacionada con el arte, pero creo que si hoy en día no se encuentra el lenguaje es porque también a través del arte uno es como que quiere transmitir eso sensible que tiene adentro, pero con toda la evolución, el contexto que estamos viviendo es como que tenemos adentro como una especie de mambo que solamente transmitimos a través del arte y no se le puede dar un lenguaje sino una interpretación. Y más allá de las obras de arte con fundamentación, también consideramos arte aquello que nos hace sentir algo. Y eso creo que solamente pocos artistas pueden hacer eso. Arte sí, existe un montón de intervenciones y yo, por ejemplo, lo que decía Macarena la entiendo porque ella lo debe vivir como una manifestación social, algo lindo, lleva alegría, hoy en día es necesario, te hace reír.
pero no se le puede encontrar el lenguaje o la argumentación por este tema de que todos lo podemos interpretar de distintas maneras, de acuerdo a nuestra construcción y al contexto que... Sí, igual vos ahí dijiste que es lo que te hace sentir, y quizás te puede hacer sentir que eso no te gusta, y es un sentimiento igual. Capaz que vos que digas, no, eso no me gusta, o sea, no necesariamente te tiene que hacer sentir bien o te tiene que agradar. No, por eso solamente dije hacer sentir. Por eso no agregué ni bien ni mal, por eso hacer sentir, simplemente cuando algo te llega, quizás capaz el artista lo que quiso transmitir era su propia tristeza y capaz te sentiste mal. Y no sé si está tan relacionado con la cuestión de belleza. Es muy subjetivo, me parece, respecto a que hoy en día nos parece estéticamente que lo blanco era bueno, lo alegre era bueno, lo oscuro era malo, la tristeza era mala. Es decir, venimos desde una dualidad occidental de los principios de la historia. Entonces, habría que saltar esa barrera para poder pensar con un grado mayor de libertad lo que nos acontece. Y bueno, el universo está abierto, chicos, para que exploremos todos y vayamos construyendo en la medida en que podamos. Y no quedarse preso de las palabras. Como decía Mónica, hay palabras, siempre están en relación con el contexto. La filosofía a partir de Hegel es una época puesta en conceptos. El tema es cómo juegan esos conceptos en relación con la vida cotidiana, porque la vida cotidiana, la preconceptual o prefilosófica, nunca estuvo considerada como valiosa, como un aporte valioso al pensamiento filosófico o a la estética de ese tiempo. En cambio, hoy, la vida cotidiana, el mundo de la vida, está pregnando todos los espacios y por ahí sería necesario volver a pensarlos como relevantes. Y aparecen los sentidos, la coyuntura estética, es decir, siempre se ha dicho que las vanguardias provocaron revoluciones. No, las vanguardias no. Las vanguardias fueron fruto de las revoluciones porque tenían que ver con el contexto. Pero bueno, esa es mi lectura. Pero bueno, chicos, lo dejo porque se termina el tiempo, ha sido maravilloso, les agradezco a todos, a las colegas, a todas. Vayamos despidiéndonos porque se nos terminó el segundo Zoom y estamos acá. Nos prometemos otra, ¿quieren? Muy lindo. Sí. Dale una clase. Adiós. Por favor. Un abrazo, que sigan muy bien. Un abrazo. Adiós. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Chao. colegas, por estar y acompañar. Gracias. Y aportar. Gracias a Moni, ustedes. aprendí otro montón. Muy lindo. Viste que yo lo miro de todos los lugares. Está muy bueno. Está muy Yo bueno. también. Genial Amelia. estuvo. Dale. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Adiós. Nos vemos.